Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora vicepresidenta tercera, señora Agensen. Buenas tardes, señorías. Bien, vaya por delante, como no puede ser de otra manera, y lo digo con toda sinceridad, el agradecimiento pues a todos cuantos han colaborado con entrega y con abnegación a la extinción de los incendios que han asolado España en este verano y que todavía no ha terminado. Nuestro pésame por parte de Vox a las familias de las víctimas, a los heridos y a quienes han perdido sus bienes y sus propiedades a causa de estos incendios, pues que se armen de paciencia, porque si de este gobierno depende, tardarán bastante en recibir la compensación adecuada, y si no, que hablen con las víctimas de catástrofes precedentes, que en el mandato del señor Sánchez hay bastantes. Y a todos los españoles que nos ven desde sus casas en esta comisión, yo quisiera llevarles a una reflexión, un mensaje. Es imperativo, señorías, es imperativo exigir un cambio de gestores y, consecuentemente, la convocatoria urgente de elecciones. No está en manos de nadie, sino de los ciudadanos, de ustedes que nos ven, luchar para que el empecinamiento o el deseo personal o la necesidad de asegurar la impunidad de una o varias personas no se anteponga al derecho de elegir de toda una nación. Porque este país no funciona, señora vicepresidenta tercera. No funciona. Usted ha descrito aquí la catástrofe, al contrario que su compañera, la ministra de Defensa, que ayer se amparó en un vídeo de 1 hora para luego dar unas explicaciones de puro trámite. Usted ha descrito la catástrofe, sí, con profusión, y me gustaría saber si usted piensa asumir alguna responsabilidad por la falta de prevención y de planificación que ha acabado con la vida de 8 personas. Señora Agensen, 8 personas. Del apagón no lo sé, se lo he preguntado en muchas ocasiones cuántas fueron las víctimas del apagón y usted nunca me ha contestado. Sabemos las víctimas de La Habana y sabemos las víctimas de ahora, 8, según los datos que yo tengo. Y usted ha presentado al señor Sánchez la carta de dimisión porque son muchos motivos, señora Agensen. Esto no es una cuestión personal, pero es que primero fue la Dana, que usted fue nombrada ministra una semana después, pero la gestiona usted. Después vino el apagón y después viene esto, que es de su ministerio, es del MITMA, que tiene en el gobierno central, en el Estado, como se viene a decir, las competencias. Bueno, pues no lo sé si ha presentado usted su dimisión o se lo ha dicho al señor Sánchez, pero mientras tanto, este verano hemos sufrido una ola de incendios sin precedentes, casi 400.000 hectáreas arrasadas, porque todavía, como usted ha dicho muy bien, hay incendios que no han sido extinguidos. En Extremadura, en mi tierra, 47.000 hectáreas, casi 50.000. Y el año pasado, en el año 24, como usted sabe perfectamente, fueron algo más de 40.000, 42.000, o entre 42.000 y 43.000. Algo se ha hecho mal. Y es que ha habido un año excepcional de lluvias y los campos estaban llenos de combustible. Por eso ha ardido España, señora ministra. No por ningún cambio climático, sino por eso. Porque no se llevan políticas adecuadas para la limpieza de los montes, sobre todo y ante todo. Porque los incendios hay que prevenirlos. Por supuesto, una vez declarados hay que apagarlos. Esto es una obviedad. Pero desde luego hay que prevenir las cosas, que para eso está un gobierno. Y ya ven, aquí ya, como lo que le dije antes, el apagón ya es agua pasada, eso ya se olvidó, como se olvidarán estos incendios, porque aquí un escándalo, una catástrofe, vienen a mitigar la indignación o el impacto social de la precedente. Y un día más, y otro día más en la Moncloa, y otro día más en la Mareta, pagado por todos los españoles el veraneo del señor Sánchez, bien aislado de la gente, a su comodidad, y que nada le perturbe. Y mientras tanto, 8 víctimas, con nombres y apellidos, señora vicepresidenta tercera. 2 víctimas en Torrefeta, 1 víctima en San Cristóbal de Cea, 1 víctima en Tres Cantos, 3 víctimas en Molezuela y un bombero en Espinoso de Compludo. Y ahora me dice usted que estoy yo aprovechando la desgracia de estas personas políticamente. Pero es que esas personas deben ser reconocidas. Y sus familias, por supuesto, compensadas en la medida de lo posible después de la catástrofe y después de la pérdida personal que han sufrido. ¿Y qué han ofrecido ustedes durante este verano mientras ardía España? Pues las procacidades, que no cabe
describirlas de otra manera, del señor Puente al del señor Bolaños, mientras España ardía en televisión, una cosa insólita, absolutamente insólita, en quien tiene responsabilidades de gobierno. Y usted, pues que yo sepa, lo que hizo fue, bueno, supongo que habrá estado informada debidamente, pero una visita al Centro de Coordinación en Madrid el 18 de agosto de 25, y si me equivoco le ruego que me lo corrija. Y esto no es solo fruto de ningún cambio climático, señorías, como ustedes repiten, es el resultado de años de abandono político, de descoordinación y de una política forestal inexistente, señora ministra, señora vicepresidenta tercera. Usted ha dicho que hay que ser resiliente ante la emergencia climática, pero vamos a ver, es que aquí hay un juego de responsabilidades ante el que nadie responde. Cada vez que hay una catástrofe, ya sea pandemia, inundación, apagón, sea la que sea, comienza el juego de competencias. Ustedes, el Gobierno Nacional, acusa a las comunidades autónomas, a las eléctricas en el caso de apagón, al general Franco, a quien sea. Y las comunidades autónomas devuelven la culpa al Estado, al PSOE, al Partido Popular, y el PSOE y el Partido Popular, instalados en el bipartidismo, pues se pasan la pelota mientras los españoles sufren, y eso sí pagan religiosamente. ¿Y el resultado cuál es? Pues que no hay mando único, ni siquiera hay una coordinación eficaz, y nadie asume responsabilidades. Y ante todo y sobre todo el cambio climático, que lo único que les funciona a ustedes como pretexto. Para ustedes el único culpable es siempre el mismo, el cambio climático, inundaciones, cambio climático, lluvia, cambio climático, sequía, cambio climático, y todo se justifica con lo mismo. Han encontrado ustedes aquello que se llamaba en la posguerra el ungüento amarillo, que era un producto que servía para todo y que no servía para nada, con el famoso cambio climático. Porque el cambio climático no explica por qué su ministerio ha reducido a la mitad los fondos de prevención, de 225 millones en el 18, apenas 115 en el 2025. Tampoco explica la actitud de los pirómanos y la acción de los pirómanos, que hay que reprimir y castigar adecuadamente. Tampoco explica que gastemos ingentes cantidades en extinción y solo una mínima parte en limpiar montes o crear cortafuegos. Y es que esta cortada ideológica del cambio climático, señorías, lo único que les permite es justificar la inacción y seguir atados a Bruselas y a la Agenda 2030 como si no hubiera otra solución. Pues bien, vamos a aceptar sin reservas el dogma de ustedes, el dogma del cambio climático. Una proposición tenida por cierta y como principio innegable e indiscutible, que no se puede discutir, lo que ustedes digan y nada más. Bueno, si el cambio climático es culpable de todo, ¿cómo actuamos, señora vicepresidenta tercera? Porque según el Parlamento Europeo, España genera 285 millones de toneladas de CO2, con lo cual supone menos del 0,4 de las emisiones globales. Tomar medidas solo contra el cambio climático ante cualquier eventualidad, ante cualquier catástrofe, señora vicepresidenta tercera, es como pretender secar el mar sacando agua con un cubo. Es que esto tiene que ser un empeño global. No puede ser España sola, ni podemos confiarlo todo a medidas para combatir el cambio climático. Hay que ser eficaces en otras medidas. Claro, naturalmente, es perfectamente inútil, pero tiene un coste altísimo para los españoles y lo acabamos de ver. Y proponen ustedes un pacto de Estado, pero si no son capaces siquiera de sacar adelante unos presupuestos. ¿Han hablado ustedes con el señor, con el porro Puigdemont, a ver qué opina de ese pacto de Estado? Si ni siquiera les van a aprobar los presupuestos, ¿cómo van a llegar ustedes a un pacto de Estado? Díganme ustedes. Y claro, y si no hay presupuestos, pues naturalmente no hay partidas extraordinarias, los presupuestos no contemplan la magnitud de los incendios que hemos padecido, se retrasarán, como dije al principio, las indemnizaciones, si es que se prevén. No se podrán crear más brigadas ni más medios, sin presupuestos, ni reconstrucción, ni prevención real, ni nada. Es que es imposible, señora vicepresidenta tercera. Así que, claro, asfixiar a España con el pretexto del cambio climático, mientras China, India, Estados Unidos, antes y después de Trump, emiten cantidades descomunales de CO2, pues me parece insuficiente, por supuesto, vamos, absolutamente inútil. Hay que tomar medidas eficaces, limpieza de los montes. Además, señora vicepresidenta, dígame, ¿cuántas toneladas de CO2 hemos emitido los incendios forestales en España? Porque creo que las medidas que no se han adoptado han incidido muy negativamente en ese cambio climático que usted invoca, ¿no? ¿Sí? ¿Me puede usted contestar? Yo tengo los datos aquí, si quiere se los ofrezco. Y son muchas toneladas de CO2 lo que se han liberado al aire por los incendios. Y el campo español, sufre pues las consecuencias. Se persigue, señorías, porque en España hemos llegado a este
despropósitos. Se persigue a los agricultores y ganaderos, se prohíben las quemas controladas, se margina el pastoreo, se estrangula a la ganadería extensiva, montes más sucios, más combustible forestal y más incendios devastadores. Y por si fuera poco, la ley de restauración de la naturaleza. Señora vicepresidenta, no dispongo del tiempo que dispone usted y mi tiempo ha terminado, ha concluido. Pero es necesario que desde el Gobierno se dejen de excusas y tomen medidas eficaces. Limpien los montes mientras estén en el Gobierno. Y sé que es competencia de las comunidades autónomas, pero no pongan ustedes piedras en el camino. Las comunidades autónomas y el Gobierno de consumo tomando medidas para que esto no vuelva, esta catástrofe no vuelva a suceder. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señorías. Responde la palabra la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Cuando quiera, vicepresidenta. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer todas las intervenciones. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Me gustaría destacar, antes de entrar uno a uno, algo que ha sido casi unánime. Y digo casi, ojalá fuera unánime, pero bueno, vamos a quedarnos con un casi y eso es positivo, en un contexto bastante complicado, donde las noticias positivas son importantes y sobre todo creo que necesitamos que la ciudadanía piense en nosotros, los que gobernamos, los que estamos aquí, tanto en Senado como en Congreso o desde el Gobierno, en personas que siempre estamos trabajando por el interés general. Señor Gordillo, creo que no se trata de un juego ideológico o dogmático y no quiero que se frustre pensando que tiene que aceptar el dogma del cambio climático para seguir esta conversación. Yo creo que por primera vez le puedo decir que hay dos aspectos en los que estoy completamente de acuerdo con usted. Dos. El primero, que es fundamental la prevención, como he destacado antes. Es fundamental la prevención antes que la extinción. Y el segundo es que cuando hablamos de cambio climático, efectivamente necesitamos una respuesta global, multilateral. España actúa, Europa actúa, el mundo actúa. Necesitamos una respuesta global, por supuesto que sí. Creo que antes de la ideología, el dogmatismo, está el respeto máximo a todas las instituciones científicas, a la información, a la trazabilidad, a los datos, que es una evidencia que, bueno, pues quien no los quiera ver, bueno, es una especie de ceguera provocada, porque hay tantísima información de fuentes de todas partes del mundo sin ningún sesgo. El sesgo es que quieren tener la mejor información disponible, además disponible también para los políticos, para las instituciones, para que tomen las mejores decisiones. Y no lo he dicho, la ciencia no solo nos dice con total claridad cuáles son los impactos del cambio climático, la ciencia también nos dice que tenemos las soluciones en nuestra mano, que tenemos las políticas que podemos aplicar, que tenemos las tecnologías, que tenemos también que seguir activando la innovación, pero es una ciencia que va más allá del problema. Tiene problemas, nos lo cuenta y nos aporta las soluciones. Por eso creo que nos tenemos que alejar de los bulos y más en este contexto, alejar de hablar de ideologías y dogmatismos, sino hablar de realidades. Ciencia que nos pone las realidades encima de la mesa y encima de las realidades que estamos viviendo especialmente en nuestro país. Es bastante claro. Señora Barcos, no puedo estar más de acuerdo con tantas y tantas cosas de su intervención. Creo que tenemos que hacer propuestas claras en base a esa información científica, alejarnos del negacionismo, aportar un pacto de Estado que sea real, veraz, que sea entendible y aplicable y además que tenga en cuenta nuestra realidad, porque es nuestra realidad y nuestra realidad nos lleva a que el cambio climático se acelera, a que somos vulnerables, pero también a que estamos perfectamente preparados para hacerlo muchísimo mejor si actuamos de forma unida. Y ese pacto intenta eso, actuar todos unidos, con presupuesto, con fondos, con actuaciones desde las comunidades autónomas, pero también reconozco el papel de las entidades locales, fundamental, lo he dicho antes y lo repetiré, son fundamentales y tenemos que actuar también desde todos los niveles de las distintas administraciones. Respeto máximo al Estado autonómico, evidentemente, y a sus competencias. Creo que cada comunidad autónoma
tiene que saber el dimensionamiento de su superficie forestal si hablamos de incendios y el dimensionamiento de los recursos para extinción y de las labores de prevención en función de las áreas que tiene que proteger. España tenemos la tercera en superficie forestal, somos el tercer país de la Unión Europea en superficie forestal arbolada. Es decir, es una maravilla y tenemos que saber, cada comunidad autónoma, seguro y estoy convencida, tiene que saber cómo tiene que dimensionar sus servicios para conseguir dar una respuesta adecuada, antes y durante los incendios. Ha hablado de medidas muy concretas, ha sido su propuesta muy concreta respecto a cómo contribuir en ese pacto de Estado. Se lo agradezco muchísimo. Agradezco y espero también del resto de las fuerzas políticas que nos lleguen ese tipo de propuestas claras y muy definidas respecto a qué se necesita en nuestro país y cómo podemos seguir avanzando. Comparto también la necesidad de esa pedagogía. Es fundamental que llegue a toda la ciudadanía y que sepa cuál puede ser su labor cuando nos encontramos con estas situaciones tan complejas y esa impotencia, ¿no?, que puedes vivir cuando estás tan cerca de un incendio y no sabes de qué manera puedes actuar o cómo puedes aportar. El portavoz del Grupo Mixto, señor Gordillo Moreno. Muchas gracias, señor presidente. Pues sí, utilizaré el segundo turno y me dirigiré en primer lugar, como hacía al principio, a los ciudadanos que tengan la curiosidad de ver esta comisión. Y ya lo ven, que si son galgos, que si son podencos, unos se tiran la culpa a otros, otros a unos, pero la verdad es que mientras se decide si son galgos o podencos, los perros llegan y se comen a los conejos, que somos los españoles, el resto de los españoles. Y mientras tanto, pues sí, todo esto adornado con que si Orense o Ourense, que por cierto, Orense, mientras yo quiera decir Orense, salvo que usted quiera imponerme algo que no voy, por supuesto, a aceptar, que sí, toda la toponimia que usted quiera, pero yo diré Orense. ¿Sabe usted por qué? Porque me da la gana, sencillamente por eso. Pero mire, aparte de eso, señorías, el señor Pujol, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y aquí no pasa nada, ni cambia nada. Y ya está, la señora Barcos, que tiene buen olfato, centra sus dardos en Vox, hace bien, es para estar preocupada, señora Barcos. El ritmo de las encuestas nos favorece mucho y sabe usted que con nosotros, políticamente, naturalmente, va a tener algún que otro problema en sus intenciones. Así es que, claro, hace bien la señora Barcos Pero eso es un desahogo, no un argumento, señora Barcos. Los argumentos a la señora ministra, que es quien comparece aquí, no yo. Yo no gobierno, ya gobernaremos, pero de momento no. Por lo tanto, señorías y señora ministra, claro, usted me contesta y dice que está de acuerdo conmigo en algo, que es en la prevención, en la importancia de la prevención. Claro que sí, pero a continuación explíqueme usted por qué su ministerio ha reducido a la mitad los fondos de prevención, de 225 millones en 2018 a apenas 115 millones en 2025, cuando la superficie quemada, o por eso mismo la superficie quemada de este año ha sido 12 veces mayor. Claro, es que estoy de acuerdo con usted en la denominación, no, pirómanos no, incendiarios con malas intenciones. Y claro, verán ustedes, habrán sido 14, habrán sido 24, habrán sido 3. Pero claro, si un incendiario provoca el incendio de la Jarilla y el monte está sucio, ese solo incendiario provoca una catástrofe. Uno. Claro, y eso no es achacable al cambio climático, por eso digo que no solo, es que hay también otras causas que coadyuvan a la catástrofe que ha vivido España, una más de la que hemos vivido desgraciadamente durante el año 25. Y claro, y me dice usted que respecto del cambio climático, que el mundo actúa. ¿Qué mundo? Actuarán los países que actúen, porque que yo sepa, en África se actúa muy poco sobre el cambio climático, por no decir nada. Rusia, ya ve usted, está demasiado ocupada asesinando gente en Ucrania. El señor Putin tampoco creo que luche mucho por el cambio climático. Que hablar de China, ese país tan visitado por el señor Rodríguez Zapatero últimamente y con el que ustedes tienen tan buenas relaciones, una dictadura comunista, tampoco está por la labor de reducir en nada las emisiones de CO2, que yo sepa. Sudamérica, bueno, relativamente. Hay unos países que sí y otros países que no, pero tampoco pueden permitirse pues muchas exquisiteces a la hora dado su nivel de desarrollo, ¿no?, en algunos países. Los Estados Unidos, ya saben ustedes que el señor Trump no está por la labor y ya veremos a ver quién le sucede.
Por lo tanto, ¿qué mundo dice usted? Y por eso les decía yo que es imposible, si no hay un consenso global, que España solo encabece o solucione nada, porque nuestra contribución es el 0,4% de las emisiones mundiales. Por lo tanto, es un sinsentido. ¿Qué quiere usted? A veces es, bueno, no incómodo, porque para mí no lo es, ¿no? Pero alguien tiene que decir que el rey va desnudo, y si los galgos hipodencos eran una fábula de Samaniego, si no recuerdo mal, pues esto es un cuento de Andersen, no de Agensen, señora vicepresidenta tercera, un cuento de Andersen que ya saben ustedes. Había un rey que iba desnudo en su caballo y le decían todos que qué bonito era el traje que llevaba, e iba desnudo. Alguien tiene que decir que el rey iba desnudo y nos ha tocado a nosotros. Probablemente por eso los españoles cada vez se dan más cuenta de quién los defiende, y los defendemos nosotros, con nuestro criterio, más acertado o menos acertado. Pero ya ven. Por lo tanto, señor presidente, concluyo diciéndoles que es necesario un plan nacional de prevención de incendios. De acuerdo con usted, háganlo. Un mando único y coordinación real, activación automática de la UME en condiciones extremas, incorporar al mundo rural en las labores de prevención como aliado, no como un enemigo a combatir, y derogar normas ideológicas como la Ley de Restauración de la Naturaleza, y abandonar el fanatismo climático de Bruselas. El fanatismo, no las teorías ni las sensatas opiniones y recomendaciones que se pueden hacer, pero esto no se puede abordar desde un punto de vista dogmático en el que usted invoca la unanimidad. ¿Pero cómo que unanimidad? Unanimidad habrá en China o en Corea del Norte. Aquí, como ven, nosotros reclamamos el derecho a discrepar. Eso es la democracia, no la unanimidad. Unanimidad habría aquí hace 50 años en este mismo edificio. Por lo tanto, señorías, pues no, unanimidad ninguna. Diferencia de criterio y entre todos a trabajar para que esto, insisto una vez más, no vuelva a repetirse. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señor presidente. Corresponde la intervención de la ministra de Transición Ecológica. Muchas gracias, y gracias por todas las intervenciones. Sobre todo a raíz de la última intervención, senadores, voy a insistir en algo que creo que es fundamental. Nos tomamos muy en serio desde el Ministerio, desde el Gobierno de España, la lucha contra incendios, porque sabemos precisamente que el cambio climático los dificulta seriamente. Insisto y me repito, hemos incrementado en un año, entre el 24 y el 25, casi un 30% el presupuesto del MITECO en materia de extinción de incendios forestales, con lo cual barrera presupuestaria en este caso, senador, no la ha habido. Usted ha leído un informe aislado respecto a un universo que hay mucho más y mucho más trabajo, que quiero también reconocer a todos los trabajadores del Ministerio, que también están dedicando todo su tiempo precisamente también para apoyar en esta situación tan complicada. Incremento en extinción e incremento también en prevención. Vuelvo al señor Gordillo porque no sé esos datos de dónde salen. Hemos incrementado el presupuesto en extinción y en prevención. Nada cercano a los datos que usted hoy ha hecho referencia de reducción de presupuesto y de inejecución de presupuesto. Lo hemos hecho tanto en la campaña de invierno, como decía, como en la campaña de verano, porque es fundamental contar con los efectivos los 365 días del año. Tampoco me canso de decirlo. Tenemos que estar pendientes todo el año. Además, los incendios cada vez son menos estacionales, se van alargando precisamente también por la situación de vulnerabilidad de España. Por lo tanto, equipos 365 días del año, equipos profesionalizados, equipos que actúan en extinción y equipos que actúan también en materia de prevención. También hemos reforzado el presupuesto de esas brigadas forestales. Les decía que contamos con una más, teníamos 10, ahora tenemos 11. Hemos reforzado el presupuesto en un 32% en un año. Medios, nuestras brigadas de refuerzo forestal, que, insisto, actúan en todas partes del territorio, allá donde se necesitan. Están ubicadas en distintas partes del territorio, pero actúan en todo el territorio y ubicadas estratégicamente también para intentar llegar lo antes posible a las comunidades autónomas en función de la distinta gravedad.
un refuerzo presupuestario, un refuerzo operativo, una clara estrategia en materia de cambio climático, no solo planificación, sino medidas, presupuesto, actuaciones claras, priorizando, insisto, en este contexto de alto riesgo, donde la capacidad operativa del Ministerio ha permitido que en el año 2025 el número de incendios atendidos por parte del MITECO ha sido mayor y mucho mayor que en el año 2024 y en el año 2023. Solo las 3 primeras semanas de agosto, los medios del MITECO han llevado a cabo 1.200 intervenciones, un 52% más que todo el año 2024, un 27% más que todo el año 2023 y 4.600 horas de vuelo. En 23 días de agosto se han registrado más del doble de horas de vuelo que en todo el 24 y un 57% más que todo el año 2023. Por eso yo creo que en todo lo que va del año 2025 se han registrado el triple de horas, 6.218 horas de vuelo, el triple que en el año 2024 y el doble que el año 2023. Como creo que es importante, lo decía siempre, dar datos, desde luego sí ha habido un refuerzo presupuestario, operativo, en mejora de las condiciones y vamos a seguir haciéndolo por parte del Ministerio.